Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Ya estamos a sábado y estamos en la contraportada, tal y como os dije ayer, que íbamos a hacer libros, sino cine. Cine vendrá la semana que viene. Y la contraportada, como bien sabéis, pues es un espacio en el que vosotros recomendáis los libros con una audioreseña bibliográfica y yo me limito a comentarlos si es que puedo comentarlos, que no siempre sucede. De hecho, lo normal es que no pueda darles más que un comentario muy breve, porque por lo general pues no los he leído solo algunos de ellos. De cualquier manera, tenéis que enviarlos porque me habéis dado ya unas cuantas ideas para leer desde que empezamos la contraportada hace ya unos cuantos meses. Bien, participar en la contraportada es muy fácil, es tan fácil como enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp, es el 690 82 7909. Ya sabéis, cuesta lo mismo si lo mandáis desde un teléfono móvil español que si lo enviáis desde un teléfono celular que venga de México, de Colombia, Argentina, de Chile o de cualquier país de Hispanoamérica. Simplemente vosotros tenéis que poner el más 34 delante porque si no, no va a llegar el mensaje en cuestión. Y ya está, más o menos un minuto aproximadamente. Si el libro es mucho libro, pues le dedicáis un poco más de tiempo y fuera, me lo enviáis, yo lo pongo en cola y automáticamente cuando le llega su momento lo saco y lo comento. Muy bien, pues sin perder ni un segundo más de este preciadísimo espacio de los sábados, vamos directos a la contraportada. Vamos a empezar la edición de hoy con Nacho, que es un oyente que está en Zaragoza y que nos trae un clásico de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un autor que a mí me gusta mucho, ya anticipo, me gusta desde hace muchísimos años, uno de los grandes literatos de la literatura en alemán, era austriaco concretamente, del siglo XX, y que además su obra ha sido profusamente traducida a muchas lenguas, entre ellas el castellano. Yo a Zweig nunca lo he leído en alemán porque tampoco podría, pero sí en español, y está todo publicado desde hace un montón de tiempo y se puede seguir leyendo. Bueno, pues este que nos trae Nacho es de esos libros que si no lo has leído aún, porque podría suceder que no lo hubieses leído aún, no sabemos, no sé ni sabe tampoco Nacho que estáis esperando para hacerlo. Mira, yo te traigo un libro que a mí me impactó muchísimo la primera vez que lo leí con 18 o 19 años. El libro es Fouché, de Stefan Zweig. Fouché es un político, es una biografía histórica, ¿no? Es un político de la época de la Revolución Francesa que jugó un papel importantísimo durante todos los periodos de la Revolución, desde el terror bajo Robespierre, con Napoleón, incluso con la restauración borbónica. Pues el clásico ejemplo de un político sin escrúpulos y sin ideales que va pasando de un sistema en otro siempre beneficiado, ¿no? Para mí es un libro que me marcó muchísimo por tres razones. Uno, porque yo soy un apasionado de la historia como tú y te hace una descripción de la Revolución Francesa, del día a día, impresionante. Otro tema que me apasiona es la política y para mí este libro fue una auténtica vacuna contra los políticos y contra la política en general. Y una tercera razón, para mí es un libro que ejemplifica muy bien lo que luego se ha dado en llamar tanto la banalidad del mal como otro tema que es la erótica del poder, como esta persona tan despreciable no tenía otro afán que el poder en sí, no le podía ni el dinero ni la ambición de, no sé, otros pecados que puede tener todo el mundo, era el poder en sí lo que ambicionaba. Bueno, pues el Fouché de Zweig y así lo digo, es una obra maestra, y es una obra maestra por varias razones. Bueno, eso son palabras muy gruesas, Fernando. Estás diciendo que es una obra maestra y obras maestras hay pocos, efectivamente, hay pocas. No tan pocas como pensamos, teniendo en cuenta que hablamos de literatura. Se hacen muchas más, se escriben muchos más libros que películas y desde hace mucho más tiempo. Luego hay un número de obras maestras literarias mayor, muchísimo mayor que de obras maestras cinematográficas. Bien, las razones por las que creo que es una obra maestra, pues lo puedo fundamentar en una palabra. La primera de ellas es porque está muy bien escrito.
Eso para empezar, y es una de las primeras normas en una obra maestra, es que esté bien escrito. Si no está bien escrito, olvidaros. Ya puede tener la mejor intención el autor y tocar la fibra sensible o poner el dedo en la llaga, que de nada me sirve. Los libros están hechos para que se lean y para que leerlos sea una experiencia agradable. Es decir, que estén bien escritos, que el escritor en cuestión maneje bien, bueno, pues su materia prima, que no es otra que la lengua. Simplemente es como si yo, que me dedico a esto, pues no supiese hablar. Pues imaginaros, no escucharíais ninguno de vosotros el programa. Diríais, bueno, este tipo la verdad es que está bien intencionado, pero luego no sabe hablar, no pronuncia bien, no se atropella mientras habla, no sabe escoger las palabras adecuadas. Bueno, pues con esto pasa, con los escritores pasa algo idéntico. Tienen que estar bien escritos, y el caso del Fouché de Zweig, como prácticamente toda la obra de Zweig, por no decir toda, pues está muy bien escrito. Este hombre tenía una prosa clara y concisa, vamos a decir muy austríaca, pero a la vez de una gran belleza. Eso, si leéis cualquier cosita de Zweig, por breve que sea, no lo sé, 24 horas en la vida de una mujer, por ejemplo. Este es un relato, es más bien una novela corta, es muy breve, se lee en menos de 24 horas. De hecho, 24 horas en la vida de una mujer lo lees de una tumbada, ¿no? Te tiras en el sofá o en la cama y te lo lees sin necesidad de ir al cuarto de baño de lo breve que es. Pues en esta misma novela lo demuestra con unas descripciones fabulosas, especialmente en lo más difícil de escribir. Yo, aparte de dedicarme a la radio, también me dedico a escribir a diario, además, porque tengo que escribir ya sea para mi página web o para un periódico. Llevo no toda la vida, pero sí toda mi vida profesional escribiendo, y entonces sé lo que es encontrarme con el pánico de la página en blanco, y sobre todo con el hecho de tener que escribir algo. Los que escribimos básicamente describimos. Entonces te encuentras con que tienes que pasar cosas que están en el mundo, tienes que llevártelas a las dos dimensiones de la letra impresa. Y eso es todo un arte, es muy difícil de escribir. Pues bien, Zweig era un gran descriptor y describía lo más difícil de todo, por lo menos a mi juicio, que es describir la atmósfera de un lugar. Porque ahí puedes decir, bueno, pues había un ambiente húmedo. No basta. No basta con poner un adjetivo, en serio os lo digo. Necesitas mucho más, necesitas implicar a los personajes en esa atmósfera. Y eso Zweig lo hacía muy bien. Bueno, esta era la primera razón. La segunda es que el personaje que escogió Zweig, que es Joseph Fouché, pues Fouché quizá algunos no le conozcáis, especialmente los más jóvenes, pero fue relativamente importante, pero no muy importante. Fue, digamos, un secundario en toda la tragedia revolucionaria francesa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y es perfecto. Diréis, bueno, pues no podía haber elegido a otro. No, porque precisamente que haya escogido a este, aparte de por sus propios méritos, que fueron muchos, o de méritos para el caso, pues no estorba el fin último del libro, que es hacer una radiografía de la política, como bien nos comenta Nacho, sobre todo de la política y de quien la ejerce, los políticos. Podría efectivamente haber escogido a Napoleón, por ejemplo, mismamente, que aparte de militar fue un político, sobre todo un político, y la grandeur del emperador hubiese distraído el objetivo final del libro. Nos hubiéramos quedado... tiene tantas capas el personaje de Napoleón que... uno de los grandes personajes de la historia universal, que no es el mejor para hacer un retrato de la política, por mucho que él se dedicase a ella. Y ya la tercera razón es que, por la que considero que es una obra maestra, es que ahonda en el alma de la profesión más vil, más rastrera y más inmunda de cuantas se puede dedicar el ser humano. Al menos legalmente, quiero decir. Me refiero, lógicamente, a la profesión de político. El Fouché de Zweig debería, esto es así lo digo, debería leerse en el colegio. Es dos libros que en la etapa formativa, no a los 5 años, obviamente, pero sí, no sé, a una edad razonable, a los 16 o a los 17 años, y sería muy instructivo para los jóvenes. Bueno, por dos cosas. La primera, porque desincentivaríamos a los chicos a dedicarse a eso. Eso para empezar. Ya verían, dirían, no, yo a ser Fouché, yo no quiero ser Fouché, es un antihéroe. Y la segunda, porque estigmatizaríamos de esta manera el oficio desde la juventud, desde la adolescencia. Ya quedaría como un oficio innoble, que es lo que es en esencia la política, ¿no? Claro, podríais decirme, bueno, vale, sí, muy bien, muy bonito, muy anarquista y muy... Pero entonces, ¿quién se dedicaría a la política? ¿Quién se haría político? Pues los mismos que ahora. ¿Qué os pensáis?
es decir, lo peor de cada casa, con la diferencia de que no los miraríamos con arrobo, sino con desprecio y tomaríamos las medidas pertinentes contra ellos. Es decir, ya sabríamos desde los 16 o los 17 años que son chusma y, bueno, pues una chusma que quizás sea necesaria, no lo sé, pero el hecho es que está ahí, que son chusma. Ellos son chusma y se dedican a una labor innoble como la de politiquear. Entonces tendríamos ya unas precauciones, es decir, reduciríamos de una manera indolora el tamaño del Estado y la influencia de la política en nuestras vidas. Es decir, no daríamos tanto poder tan alegremente a lo peor de nuestra especie, que son los políticos. Entonces, bien, esto ya solo con esto se conseguiría bastante. Como veis, solo simplemente introduciendo un libro en el programa de lecturas de los adolescentes. Claro, Fouché es perfecto para esto. Mejor incluso que Napoleón, o incluso diría que Hitler, estos grandes malvados del siglo XX, o Stalin, ¿no? Que estos tipos directamente eran psicópatas. Bueno, Fouché a su manera también sí que también era un psicópata, era otro tipo de psicópata distinto a Stalin, pero vamos, todo un personaje. Este tipo transitó de 1789 hasta 1815, hasta que termina el periodo revolucionario, que fueron una auténtica locura, aquello, 25 años, lo miramos ahora en retrospectiva, pero el que los vivió se quedó baldado. Bueno, pues empezó como monárquico primero, luego fue revolucionario moderado, es decir, girondino, luego pasó a ser jacobino y se hizo íntimo de Robespierre, luego se enemistó con él y fue uno de los causantes de su caída y ejecución. Fouché fue un entusiasta del terror y lo fue implantando por Francia. Luego no se sabe bien cómo salió de aquello, sobrevivió al fin del gobierno jacobino y del terror jacobino y volvió a renacer como director de la policía con el directorio y con Napoleón. Bien, pues terminó, a pesar de eso, no es que se enterrase con Napoleón, sino que continuó su carrera y terminó como embajador de Luis XVIII en Sajonia. Los últimos años ya los pasó en Trieste hoy está en Italia, pero en aquel entonces formaba parte de Austria y creo que es donde murió. Al febre ya mayor y cuando había hecho todo su recorrido. A todos sirvió, de todos se sirvió y a todos los traicionó. Bueno, el libro no sigo porque se me va a ir el programa solo con este libro de Nacho, que es muy bueno, ya digo. El libro lo tenéis en papel y también, por supuesto, para Kindle, a un precio razonable para Kindle, 10,44 €. No está mal. La verdad es que para un libro tan bueno no me parece caro. Está editado en Acantilado, que es una editorial que publica a Fouché, a Zweig, y el de Fouché está, por supuesto, entre ellos desde siempre. Y bueno, lo tenéis en mi página web por si queréis ir a verlo. Ya sabéis, en la entrada del programa de hoy, de la contraportada de hoy, pues tendréis ahí su enlace, en concreto a la página de Amazon. No sé si os acordáis que hace un par de semanas Ignacio, un oyente habitual en la contraportada, pues nos recomendaba un libro titulado, para los que no escuchasteis la última contraportada, se titulaba Las 48 leyes del poder, de un autor llamado Robert Greene, un norteamericano, que yo no había leído porque me llamó la atención. De hecho, fui a buscar, recordaréis, las 48 leyes, las encontré en una página web y os leí algunas de ellas, que me fascinó lo acertado que estaba el autor, cómo se ve, como que me sorprendió encontrar en un libro que en principio yo pensé que era de estos, de motivación para ejecutivos de empresas, pues que conociese tanto el percal, ¿no? Bueno, pues Ignacio nos trae otro libro del mismo autor que va no exactamente sobre lo mismo, pero sí de algo parecido. El arte de la seducción. Quizás no interese a todo el mundo, pero lo que lo hace también igual de menos es que utiliza a personajes históricos. En este caso utilizaba, por ejemplo, a Cleopatra o a Dalí y contaba lo excéntrico que era y cómo eso era de atractivo y explica el porqué. Es algo muy interesante porque a la gente que le gusta un poco de historia y también conocer a las personas que marcaron en su ámbito, la verdad que me gustó mucho y lo he dejado a amigos míos y siempre le ha gustado mucho. Y luego te quiero hacer aparte una pregunta. He estado leyendo hoy sobre la Ciudad de la Luz, sobre cómo empezó la Ciudad de la Luz del cine en Valencia
Entonces, le he estado leyendo un poco y aparte del gran gasto que supuso y pues para variar la mala gestión, me interesa mucho cómo la Comunidad Europea ha puesto una sanción porque la Comunidad Valenciana daba ayuda a distintas productoras y entonces una productora inglesa acudió a la Comunidad Europea para bloquearlo y le ha puesto una sanción de 15 años. Es muy interesante ver cómo ahora que Inglaterra no está en la Comunidad Europea, cómo va a funcionar ese aspecto y un poco me gustaría, si lo considera oportuno, que me explicara los entresijos un poco de cómo lo público, cómo las ayudas públicas están bien. Tu punto de vista desde las ayudas públicas, porque al fin y al cabo este es el caso, o sea que una empresa privada se quejó de las ayudas públicas que está dando el gobierno para atraer a gente a la ciudad de la luz. Pues tiene muy buena pinta, Ignacio, especialmente para los oyentes jóvenes que estén en edad de merecer. Nunca viene más un consejo, sobre todo para esto de la seducción, el ligue, ¿no? que diríamos en España. Aunque en esto del consejo casi os lo puedo dar yo, que no soy precisamente un experto, pero sí tengo la edad suficiente como para más o menos saber de qué va el asunto. Es decir, no quiero decir que os ahorréis el libro, podéis leerlo sin ningún problema, pero para este tema del ligue, el consejo que yo daría a un chico joven que tuviese ahora 17 o 18 años sería muy simple. No hace falta que te vayas a buscar como lo hacía Julio César o como lo hacía Maquiavelo, yo qué sé. Simplemente muéstrate tal como eres, sin más ni más. Es decir, que no actúes, porque el que empieza actuando un rato ya no puede dejar de hacerlo, tiene que actuar toda la vida o toda la relación, y tampoco es eso. Actuar es una cosa, bueno, en sí es artificial y además de artificial, incómoda, no puedes mantenerlo mucho tiempo. Respecto a lo que me cuentas de la Ciudad de la Luz, que está en Alicante, como bien dices, pues hombre, esto se sale un poco del tema, ya sabes que el programa va de libros, pero bueno, todo, voy a tratarlo un poco aunque sea por encima, sería más propio del contraplano que de la contraportada, pero en fin, ya que me lo pones aquí, me centras el balón para que lo chute, pues voy a chutarlo. Bien, todo esto de la Ciudad de la Luz fue un desvarío desde el principio. Algo que se sabía. Esto cuando empezó, hace 15 años, una cosa así, pues ya se empezó a decir, ¿cómo que quieren montar qué? ¿Pero y esto cuánto dinero va a costar? No, aquí ya, bueno, se van a hacer, esto va a ser el Hollywood europeo. ¿Qué dice el Hollywood? Se va a desbancar a Hollywood. Se leían unas locuras y se decían unas locuras que a cualquiera que fuese un poquito desconfiado, pues eso mismo desconfiaba. Decía, no, esto me parece a mí que aquí lo que va a haber es un ultratrinque, no va a funcionar, va a costar un saco de dinero. Lo que no podíamos prever es que al final ni siquiera se podrían hacer películas porque la Unión Europea, un tribunal de la Unión Europea, lo iba a prohibir, como es lo que ha terminado sucediendo. Bien, esto nació, para los que pues seáis jóvenes y no os acordéis, os lo cuento un poco por encima. Esta idea nació en los años buenos, es decir, la época de la burbuja, incluso un poco antes, cuando se ataba a los perros con longaniza. En aquel entonces la Generalidad Valenciana, en tiempos de Zaplana estoy hablando, de Eduardo Zaplana, antes de Camps, pues no se le ocurrió mejor idea que convertir Alicante en Hollywood. Ya sé que suena a chiste, pero era tal cual. Se decía el Hollywood europeo, ya os he dicho antes. Bueno, y decían, ya tenemos el sol, ya tenemos el desierto, las lagartijas, todas esas cosas típicas de Hollywood, los rastrojos, pues eso rodando con el viento, todo eso que asociamos siempre al oeste americano, pues no lo tenemos algo muy parecido en el sudeste español. Bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa así? Lo único que faltaba era el dinero. Bueno, pues fácil. Y ese dinero lo pusieron ellos. Bueno, lo pusieron ellos sacándonoslo previamente a nosotros del bolsillo. No penséis que es que lo pagó Zaplana de su propio pecunio, ni muchísimo menos. Y como todo era un capricho político, pues se levantaron unos estudios fuera de lo común, sin escatimar en gastos. Vamos, tan fuera de lo común que algunos directores de cine han llegado a decir que eran, si no los mejores del mundo, estaban entre los mejores del mundo. Un montón de estudios estupendos, con unos medios técnicos fuera de serie, unas naves para grabar de primer nivel, ¿no? World class, que se dice en inglés, una cosa así. Pues bien, los hicieron, como a fin de cuentas pagábamos los demás, y estos señores de la Generalidad Valenciana pues tiraban con pólvora del rey, pues nada, concluyeron aquello justo al lado del puerto de Alicante, de cara al mar, y justo creo que están entre Alicante y Santa Pola, más o menos.
Se puede ir a ver la ruina, ¿eh? Bueno, la ruina está cerrado, pero ahí ya no se hace nada desde hace años. Se puede pasar por ahí, si vais, si veraneáis por la zona de Alicante, podéis echar un vistazo, aunque sea solo como puros cotillas. Pues bien, una vez concluyeron todo aquello, toda aquella obra faraónica, empezaron a venderlos por el mundo para traer negocio. Bueno, se trataba no solo de gastarse el dinero y hacerse las fotografías y salir en la tele, no, sino que se hiciesen películas y que eso alguna vez se fuese viable, es decir, se autosustentase con sus propios ingresos. Tampoco escatimaron en gastos para eso. Trajeron a Francis Ford Coppola, empezaron a buscar directores por todas partes para que les sirviesen de relaciones públicas. En fin, ya os lo podéis imaginar todo, por supuesto, previo pago de su importe. Y claro, al final algunas películas se hicieron, pues toda esa labor de relaciones públicas a nivel mundial dio su fruto, especialmente cuando los estudios eran buenos, como es el caso, ¿no? Y algunas cuantas, de hecho. La más famosa creo que es esta de Lo Imposible. Esa se pudo hacer allí porque disponía de los medios técnicos adecuados como para simular un maremoto, un tsunami. No hay muchos estudios en el mundo que puedan hacer algo así, y uno de ellos fue este de Alicante. Pero claro, aquello era una ruina. Estaba hecho por políticos, no lo olvidemos. Así que hubo que seguir inyectando dinero a raudales. Pues si no, la cosa cerraba. En el momento en que y venga subsidios, y venga más subsidios, y venga más ayudas, pues bien, en estas estaban todos tan felices cuando unos estudios de Inglaterra muy famosos, los Pinewood, llevan desde hace muchos años, es donde se hacen las películas de James Bond, para que os hagáis una idea. Se han hecho desde hace, pues desde que empezó la franquicia, la serie. O sea, llevan haciéndose 50 años allí las películas de James Bond, pero no solo, muchísimas películas que están en Inglaterra y que, son una empresa privada. Y denunciaron competencia desleal de la administración española. Pero bueno, aquí nosotros estamos jugándonos nuestro propio dinero. Un estudio ya con 80 años de historia que se han hecho auténticas joyas de la historia del cine, y estos señores han venido aquí con el dinero del contribuyente español, están financiando nuestra propia competencia. Se lo llevaron a la justicia europea y esta falló contra la Ciudad de la Luz. Fue así, tan sencillo como eso, que prohibió, esto ya pasó hace unos cuantos años, 5 o 6 años, que prohibió terminantemente que allí, no que se hiciesen películas, pero podían hacerse. Pero claro, no se podía seguir inyectando dinero. De hecho, creo que prohíben, sigue la escuela de cine, si mal no recuerdo. O sea, sigue todavía allí. Pues habría una escuela de cine. Pero no se pueden hacer películas precisamente por eso, porque están como castigados. Están sancionados. El problema o el origen de todo en esto de la Ciudad de la Luz es el planteamiento. Planteamiento principal, fundamental. Es decir, Zaplana pensaba que Hollywood nació porque el gobernador de California de hace siglo y pico lo decretó así. Y como Zaplana muchos más, ¿eh? Y claro, no fue así. Hollywood nació porque una serie de empresarios de la zona este de los Estados Unidos, pues casi todos judíos, por cierto, estaban los Zukor de la Paramount, Lemle, que era de Universal, los hermanos Warner, que eso se ha mantenido todavía el nombre, el apellido, evidentemente, Warner, el apellido venido de Europa Central, pues todos estos señores se asentaron en el sur de California, cerca de Los Ángeles, a principios del siglo XX, recién inventado el cine, pues porque el suelo era más barato que en el oeste. Había también muchas más horas de luz y había más luz en general, porque en el sur de California llueve muy poco, como dice la canción, y además la regulación era escasa. Luego andaban en unas peleas de patentes con Edison y total, que era el lugar idóneo para... Se intentó primero Texas y al final, se fueron ya para el oeste. Es decir, fue una historia de abajo arriba. En inglés, bottom up, como se hacen las cosas, en una palabra. Pero claro, eso a un ser como Eduardo Zaplana, a ver quién se lo explica. Vamos a continuar con Daniel Riera, que nos trae unos libros antiguos. Bueno, antiguos, de hecho muy antiguos, antiquísimos, de hace aproximadamente unos 2000 años. Y no hablo de la Biblia. Quisiera recomendar un libro, una serie de libros, para mí imprescindibles para conocer la historia antigua, e incluso se puede extrapolar al final la condición humana
sirve tanto, bueno, en el fondo yo creo que es la misma tanto en la antigüedad como ahora. El ser humano siempre se mueve por los mismos intereses. Es un clásico, es Plutarco y son sus vidas paralelas. Como digo, para mí hay gente que quizá no se acerca a los clásicos por miedo a que sean muy densos, a que sean difíciles de leer y tal, y yo creo que en este en concreto es todo lo contrario. Lo que hace el autor es trazar una similitud entre la vida de un personaje romano y un personaje griego. Y ahí va trazando, bueno, explica la biografía de cada uno de los personajes. Hay infinidad de Julio César, de Pericles, Rómulo, Teseo. Tienes casi todos los grandes de la historia antigua y al final, bueno, lo que me llevó a leer este tipo de libros pues es la curiosidad de conocer la fuente de donde viene la mayoría de información que tenemos de personajes antiguos. Y la verdad que la edición que yo tengo es la de Gredos, que para mí son los mejores y la traducción es impecable. He estado buscando a ver quién lo había traducido, pero no lo he podido encontrar. Y ya digo, para mí son una serie de libros que sí que en el fondo son largos, pero realmente la de cada personaje no son excesivamente largos. Y se puede leer poco a poco, ir leyendo uno, luego el otro, no hace falta leerlo del tirón. Y para mí son un clásico indispensable, totalmente necesario para cualquier aficionado a la historia. Pues nos has hecho, Daniel, una presentación muy buena de las vidas paralelas de Plutarco, inmejorable. Es decir, mejor no podría haberla hecho yo. Te has tomado tu tiempo, pero ha quedado una presentación de manual. Y la verdad es que tienes razón. Yo creo que hay que ir a leer las fuentes. Sinceramente, a mí me gusta siempre que cae un texto antiguo, si está en una lengua que puedo entender, se entiende, no está en sánscrito. Pero si puedo leer algo que, aunque entienda solo un trocito, me gusta leerlo, porque me regodeo con la idea de que eso lo escribió un hombre que vivió hace 2000 años y que utilizó esas palabras o que se explicaba que su cerebro funcionaba de esa manera o que simplemente nos cuenta, como bien dices, pasiones humanas básicas que existían lo mismo en el siglo I de nuestra era que ahora, que existirán dentro de 10 siglos o dentro de 20. Entonces, todo lo que sea siempre ir a las fuentes es bueno. Ahora, entiendo que no sean populares porque siempre prefieres el trabajo de segunda mano, como es lógico, que te lo contextualiza en tu época. En el caso de Plutarco, que aunque era griego, él era iba a decir nacionalidad, eso no existía en la antigua Roma, pero era nacido en Grecia, pero vivió en el apogeo del Imperio Romano. Pues en este caso con más razón todavía, porque trata personajes muy conocidos en nuestro mundo, como pueden ser pues Julio César o Cicerón o Pompeyo. Los compara, Julio César por supuesto lo compara con Alejandro, solo faltaba, Temístocles o Catón, y nos los trae al presente, pero nos los trae al presente desde el pasado. Es decir, no es una novela histórica recién escrita, ni un libro, un ensayo histórico que escribió hace 50 años, sino esto es un tipo que vivió, si no fue contemporáneo, casi. De tipo escribió a mediados del siglo I, bueno, pues Julio César había sido de un siglo antes, lo mismo que Cicerón, ¿no? Pues eso, es una lectura que ha sido muy habitual entre los europeos durante, no sé si 2000 años, porque no, básicamente desde el Renacimiento, que es cuando estos textos de Plutarco se empiezan a poner en valor y se ponen de moda, sobre todo, y han sido un combustible inagotable para los historiadores posteriores. Bueno, pues continuamos con Noé, que vive en Berlín y que nos trae un libro de Chesterton, que es el primero que pasa por la contraportada. Me gustaría recomendaros para la contraportada un libro de Gilbert Keith Chesterton llamado Breve Historia de Inglaterra. Es un libro genial, escrito maravillosamente y muy bien estructurado además. Chesterton es muy bueno estructurando. Y bueno, trata de la historia de Inglaterra desde la provincia de Britania, o sea, ya en los tiempos alrededor del 50 a.C., la llegada allí de los romanos, Julio César, la posterior romanización de
de la isla, de las islas, y bueno, posteriormente pues la llegada de los teutones, invitados en principio por un rey de Inglaterra para combatir a los pictos del norte, los escotos, los escoceses, y que nunca se fueron. Aquellos teutones, jutos y demás, nunca se fueron, y bueno, crean, son el germen de esa mezcla inglesa entre el mundo germano y el mundo latino, tan interesante que todavía se ve en el lenguaje y en su historia. Posteriormente, pues es la crónica, pues desde la era de la era mítica de la mesa redonda, Arturo, etcétera, pasando por las cruzadas, posteriormente la guerra con España, ya la expansión de Inglaterra marítima por todo el mundo. Hace recuento de aquellos personajes históricos que fueron importantes en aquellos siglos, aunque no lo sean ahora. Él hace muy bien esa exposición de esos personajes que marcaron la época, cada uno de los siglos de Inglaterra o cada una de las grandes épocas de Inglaterra. Y bueno, está maravillosamente contado, está genial escrito, se aprende muchísimo con este libro, no solamente de historia de Inglaterra, sino de historia en general y del trasfondo de nuestra cultura. Ya sabéis que Chesterton tiraba al catolicismo porque se convirtió al catolicismo, y bueno, es un gran valedor de esa herencia del mundo greco-latino tamizada por las culturas mediterráneas cristianas y que desarrollan lo que es el germen de los países europeos. Pues ahí queda esa recomendación y espero que os guste mucho y bueno, comentarlo en comentarios o como sea. Pues mira, no he leído la historia de Inglaterra de Chesterton, pero seguro que está muy bien. Y más con el cariño que la cuentas. La historia de Inglaterra no. La historia de Inglaterra está bien, si he leído algo sobre ella. Digo, el libro concreto este del que nos hablas, no lo he leído y seguramente, vamos, no me cabe la menor duda que es un libro muy agradable de leer porque Chesterton es una delicia. Era un tipo francamente agudo, muy inteligente y cultísimo. Es decir, tenía eso, lo del maestro de la paradoja, creo que le llamaban algo así, ¿no? El hombre de la paradoja era un experto observador y trabajador infatigable. Escribió muchísimo a lo largo de su vida. Es muy común que se empleen citas suyas. Hay incluso citas apócrifas. También existes como Paulo Coelho, el novelista brasileño, pues hay citas apócrifas de Chesterton. Bueno, esto me queda bien, bueno, vamos a ponérselo a Chesterton. Se pone estos memes que se distribuyen por internet, ¿no? Vamos a poner la foto de Chesterton, porque de Chesterton sí hay foto, vivió en el siglo XX, murió en los años 30, creo. Pero vamos, la mayor parte de las que se distribuyen, esas citas de Chesterton son reales, no son apócrifas, y bueno, le da uno una idea de que era un tipo inteligente. Pues nada, ahí lo dejo, espero que si os animáis con este de Chesterton, os guste, y vamos a continuar porque a lo tonto se nos está yendo el programa, y vamos a cruzar el charco esta vez, vamos a irnos hasta Bogotá, donde está Santiago Suárez, que nos quiere recomendar un libro de Peter Thiel. Se llama De 0 a 1, de Peter Thiel. Fue el cofundador de PayPal en su momento. Y el libro básicamente trata de cómo crear el futuro en la tecnología. Seguramente alguna persona, si está por ahí intentando emprender una startup o algo por el estilo, este libro le cae de maravilla. Es muy bueno, es demasiado corto, muy fácil de leer y pues cuenta más o menos la experiencia de Peter en todo el ámbito de la tecnología y las empresas y da unos tips bastante valiosos para quien le interese el tema y en general para cualquier emprendedor en cualquier área. Pues no he leído nada de Peter Thiel, sé quién es obviamente, pero sé quién es y además me gusta. Lo digo ya de antemano, para que aquí muestro todas las cartas. No sé cuántos libros ha escrito Peter Thiel. Vamos, del que nos habla Santiago es famosillo, relativamente famoso, porque es desde hace pocos años. Yo recuerdo haberlo visto en las librerías, todavía se puede encontrar en las librerías, y además con gran éxito de público, es decir, que la gente se lo llevaba. Es un libro más, yo creo, de estos libros de empresariales, ¿no? Gente que está metida, que quiere ser emprendedora y que busca buenos títulos para, ya sea para pillar buenos consejos o para, para animarse.
Muchas veces uno lleva al empresario dentro, pero le cuesta encontrar el motivo, ¿no? Los referentes. Y en esto me da la impresión que la cosa va por ahí, aunque ya digo que no he leído. Pero vamos, ya digo, me gusta mucho Peter Thiel. Como supongo que ya sabréis, Thiel es un conspicuo libertario. Y a mí los libertarios me gustan, no sé, quizá porque yo también soy uno de ellos. Muy bien, pues vamos a ir terminando y lo hacemos con Roberto Boniolo. Roberto Boniolo es oyente y además es patrono. ¿Escucháis esos aplausos? Bueno, pues lo de los aplausos es porque es patrono, no porque es oyente. Bien, pues Roberto, aparte de ser oyente y patrono, nos trae un libro de un autor a quien conozco bien. De hecho, conozco bastante bien. Y llamo para recomendar el libro Historia de la Yihad, de José Javier Esparza. Este libro cuenta la historia de la yihad desde el propio nacimiento del Islam, fundado por Mahoma en el 620. Aclara muchísimo todo el tema del extremismo musulmán y al mismo tiempo da muchísimos datos con fechas, lugares, nombres, acciones, o sea que uno toma un conocimiento real de toda la situación desde aquellos tiempos. Una cosa que me llamó la atención es que para los occidentales el tiempo es sinónimo de evolución. Pensamos que hace 100 años éramos de una forma y ahora pensamos de otra. Para el Islam, en cambio, es un eterno presente y creo que ahí está la clave. Es decir, los líderes extremistas hoy razonan igual que Mahoma y sus seguidores en el año 650. Otra cosa que me llama la atención es que nunca he visto tantos pasajes subrayados por tanta gente en el Kindle. Es decir, los mismos pasajes que encontré máximo por 8 o 10 personas, en este libro suben a 25. Eso quiere decir que hay pasajes que han llamado la atención a muchas más personas. Como siempre, un saludo y un abrazo para todos. Decía que conozco bien al autor porque José Javier Esparza fue mi jefe. Durante unos meses, no mucho tiempo, pero sí el suficiente como para que nos llegásemos a conocer. Él era el director del periódico, en concreto del periódico La Gaceta, hace ya unos cuantos años, y yo era el jefe de la sección de economía, de tal manera que me tenía que reunir con él todos los días para ver qué temas iba a llevar, cómo los iba a organizar, o para que me diese órdenes que para mi jefe me dijese, pues hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal otra. Y la verdad es que fue un gusto trabajar con él. Qué gran tipo es, de verdad lo digo, de corazón, no es porque sospeche que lo escuche, ya me gustaría que JJ escuchase la contraportada o la contracrónica en general. Pues bien, José Javier Esparza, aparte de dirigir periódicos, que es la faceta en la que más yo le he conocido, también escribe libros, escribe muchísimos libros, es un escritor incansable, tiene un lector y escritor incansable y con mucho éxito. Se venden un montón estos libros de Esparza. Bueno, pues escribe libros de historia, básicamente, que yo creo que son los que más vende, aunque bueno, habría que preguntárselo a él. Yo creo que son los que más vende porque son los que más se ven en las librerías, desde luego. Aunque también le da la novela, ¿eh? Tiene unas, no sé si 2 o 3 novelas publicadas, sino alguna más, especialmente históricas, como era de prever. Vamos, es su especialidad, digamos, es la historia y las ideologías. JJ sabe mucho de ideologías, es un gusto sentarse a hablar con él tranquilamente sobre ideas. Tiene una formación muy profunda en este aspecto, ha leído muchísimo. Políticamente, evidentemente, no coincidimos de ninguna manera, es muy difícil encajarnos, pero eso lo hace todavía más atractivo, poder hablar con él y sentarnos bien a debatir. Hace no mucho, el año pasado, le hice una entrevista que está publicada en YouTube. El año pasado, ¿no? ¿Qué digo? Este año, vamos, la temporada pasada. No me acuerdo el mes, pero debió ser en el mes de marzo, abril, una cosa así. Pero bueno, el libro este del que nos habla Roberto no lo he leído, pero seguro que está bien porque José Javier escribe, además de todo, escribe muy bien. Muy bien, pues nos vamos yendo, que ya es la hora y que me he pasado de tiempo para variar. Y simplemente recordaros que están todos en mi web, nada más. También lo está mi Che Guevara, que ya lo dije el otro día en el programa, no sé si fue el del lunes o el del martes, el que acabo de sacar, Vida y Mentira del Che Guevara, lo tenéis, está en Amazon, por supuesto, se vende solo a través de Amazon, tanto en papel como en versión Kindle. Podéis buscar en mi página, podéis buscar el link que aparece ahí. Bueno, he puesto un pequeño banner, una portadita para que se pueda acceder fácilmente en mi página, por si alguno no lo sabe, es diazvillanueva.com.
Y ya por último, si queréis saber cuál es el libro de la semana, tendréis que ir a mi web a verlo, porque todavía no lo he decidido, aunque, bueno, mentalmente ya lo he decidido. A poco que me conozcáis y por el tiempo que he dedicado a cada uno de los libros, ya sabréis por cuál me he decantado. Pero bueno, tendréis que ir a mi web a verlo. Ya sabéis, esto va a la Contrabiblioteca, que es esa página especial donde se elige un libro cada semana. Muy bien, queridos amigos, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy y nos vemos mañana en la Contrarréplica.